Dios hace las cosas de maneras extrañas. Su forma de librar batallas y de resolver conflictos parece peculiar e incluso bizarra. No hay un solo general de un ejército que pudiera aprobar sus estrategias. Sin embargo, el Dios soberano nunca se equivoca. Su visión va más allá de lo que podemos comprender. El programa de hoy nos presentará evidencias claras de que para Dios no hay nada imposible y cómo Él puede tornar las aparentes derrotas en triunfos. Así que toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más regresaré para que juntos obtengamos lecciones de fe y confianza de la Santa Palabra. Trata de imaginar que eres un vigía en lo alto de la muralla de la antigua ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad opulenta y orgullosa, ubicada justo dentro de los límites de la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, que acababa de escapar de la esclavitud de Egipto. La ciudad era un centro de adoración idólatra. Estaba fuertemente fortificada y estaba preparada para desafiar al Dios del cielo. Un día, mientras vigilas desde la muralla, ves un ejército de ex esclavos que se aproxima. Te ríes de solo pensar que Jericó pudiera caer alguna vez en sus manos. Esto se va a poner interesante. ¿Qué sucede entonces? Una extraña procesión comienza a circundar la ciudad. Primero es una compañía de guerreros selectos. Luego 7 sacerdotes con sus trompetas. Más tarde siguen sacerdotes con sus vestidos sagrados, portando en sus hombros un baúl dorado que parece rodeado por un halo de luz. Y detrás de ellos todo un ejército, el ejército de Israel, cada tribu con su estandarte. No se oye otro sonido que el de los pies marcando el paso, el solemne tronar de las trompetas, cuyo eco resuena en las colinas, y el ruido típico de las calles de Jericó. Y después de haber rodeado la ciudad, el ejército se retira en silencio hacia su campamento. ¿Qué está sucediendo? Lo mismo sucede al día siguiente y al otro. Hay algo misterioso en todo esto, algo que incluso da miedo. ¿Qué puede significar? Hablas con otros vigías, informas a las autoridades de cada movimiento del ejército hebreo. Entonces recuerdas que el Mar Rojo se abrió por la mitad para que pasara ese pueblo y que también se había abierto el río Jordán para que pudiera atravesarlo en la época de mayor caudal. ¿Qué hará el Dios de los hebreos ahora? Durante 6 días, dan una sola vuelta alrededor de la ciudad, nada más. Ahora es el amanecer del 7º día de este asedio, y comienza a suceder algo extraño y premonitorio. El ejército no se detiene después de dar una vuelta completa alrededor de la ciudad. Continúa una segunda vez, y una tercera, y la cuarta, 6 veces en total. ¿Qué gran acontecimiento está por suceder? ¿Qué ocurrirá ahora? No tienes que esperar demasiado, porque después de dar la 7ª vuelta alrededor de la ciudad, el ejército se detiene. Las trompetas habían estado en silencio por algún tiempo, pero ahora estallan en un sonido que hace temblar la tierra. Los muros de piedra de la ciudad, con sus torres macizas, se tambalean, se separan los cimientos y se despedazan en el suelo. Debes estar contento de que estabas en lo alto de la muralla solo con la imaginación. ¡Qué forma de conquistar una ciudad! ¡Qué procedimiento ridículo, podemos decir! Marchar alrededor de los muros y tocar trompetas. Pero dio resultado. En los días de Josafat, rey de Judá, sucedió algo igualmente extraño. Su país había sido invadido por un ejército que hacía temblar a todo el mundo. El rey, sabiendo que su propio ejército no era rival para los invasores, llevó su problema ante el Señor. ¿Qué crees que hizo después? Colocó un coro de cantantes al frente de su ejército y los envió a alabar a Dios por la victoria. ¿Quién había escuchado tal cosa? ¿Que se envía un coro al frente de batalla? ¿No es un poco raro? Pero nuevamente dio resultado.
Y cuando los invasores escucharon a los músicos cantando su victoria, se llenaron de tanto temor y tanta confusión que se volvieron unos contra otros y se destruyeron entre ellos. Todo lo que tuvo que hacer el ejército de Josafat fue llevar al campo enemigo y tomar el botín. Otra historia. Tenemos ahora la historia de Gedeón. Dios le dijo que había sido escogido para librar a Israel de sus vecinos los madianitas. Gedeón contaba con un ejército de 32,000 hombres, pero Dios le dijo que eran demasiados y los instruyó para que dejaran regresar a sus hogares a todos los que tuvieran miedo. 22,000 hombres se fueron a sus casas, dejando solo 10,000. Pero Dios dijo que todavía eran muchos y le dijo a Gedeón que hiciera pasar a sus hombres por una pequeña prueba de agudeza mental y de dedicación a la tarea. El test consistía en beber agua del arroyo. La mayoría de los hombres doblaron sus rodillas para beber. Pero hubo 300 guerreros que estuvieron alerta en todo momento. Apenas se inclinaron para recoger agua con la mano y bebieron sin detener la marcha. Y el Señor indicó a Gedeón que enviara a todo el mundo a su casa excepto esos 300. Gedeón tembló cuando pensó en la batalla que tenía por delante. Pero con el estímulo de Dios y bajo la dirección, dividió a los 300 hombres en 3 compañías. Cada hombre recibió una trompeta y también una antorcha encendida en una vasija de barro. Las 3 compañías se acercaron al campamento enemigo desde distintos puntos. En lo profundo de la noche, a la señal de Gedeón, con un cuerno de guerra, hicieron sonar las trompetas. Entonces rompieron los cántaros para que se vieran las antorchas y corrieron sobre el enemigo al grito de «La espada del Señor» y de Gedeón. Los soldados enemigos se despertaron de pronto y vieron las antorchas flameando por todas partes. De cada rincón les llegaba el sonido de las trompetas y el grito de los hombres de Gedeón. Pensando que estaban siendo atacados por una fuerza abrumadora, los madianitas fueron presa del pánico. Al huir para salvar sus vidas, confundieron a sus compañeros con enemigos y se destruyeron mutuamente. ¡Qué formas extrañas de pelear! Tocando trompetas, rompiendo cántaros, gritando. ¿Por qué usaron esos métodos tan poco convencionales? ¿Sabes? Encontramos la respuesta en las indicaciones que Dios le dio a Gedeón en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2, y dice así: «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado». ¿Lo ves? Dios obra de maneras simples, hasta aparentemente ridículas, con poco potencial, incapaces de producir resultados. Obra así para que nunca podamos decir que el logro fue nuestro. Amigo y amiga, necesitamos aprender a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Si confiamos en nosotros mismos, fracasaremos. Si confiamos siempre en Dios, venceremos porque Él nunca pierde. Los verdaderos hijos de Dios aprenden esa lección de confianza por su propio bien. También sucedió algo parecido en los días del profeta Elías. Él se había enfrentado con 400 profetas adoradores de Baal en el monte Carmelo. No se trataba de un conflicto militar, era mucho más serio. Se habría de demostrar definitivamente ante la mirada de todo el pueblo quién era el verdadero Dios. Y fue una de las mayores confrontaciones de todos los tiempos. Elías sugirió un plan para resolver la cuestión y los profetas de Baal, el dios del sol, aceptaron a regañadientes. Es que debían presentar un sacrificio sobre su altar y pedirle a sus dioses que enviaran fuego para consumirlo. Entonces Elías haría lo mismo con el Señor. El Dios que enviara fuego demostraría que era el Dios verdadero. Y la propuesta era suficientemente imparcial como para rechazarla. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio y entonces oraron, rogaron y se manifestaron hasta el atardecer, pero nada sucedió.
Finalmente se dieron por vencidos. Todos miraron a Elías mientras preparaba el altar del Señor y colocaba el sacrificio sobre él. Pero un momento, ¿qué está haciendo? Les pide a algunas personas que empapen con agua el sacrificio y la leña y el altar y la canaleta que había cavado alrededor. 12 barriles de agua. Uno diría, ¿no es una medida inteligente? Esta persona no sabe encender un fuego. ¿Espera que esa leña se encienda? Elías hizo una simple oración y de inmediato llamas de fuego como brillantes rayos descendieron del cielo, consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la canaleta y hasta quemaron las piedras del altar. Dios mostró su poder y de qué forma. Sí, amigo y amiga, Dios hace las cosas a su manera, de formas tan extrañas que a veces nuestra inteligencia no alcanza a comprenderlas. Pero debemos comprender que Dios es Dios y nosotros meras criaturas. Nunca abarcaremos su inteligencia. Nuestra mente jamás alcanzará a entender a Dios. De hecho, Él no nos pide que entendamos, sino que confiemos en Él como un niño en su Padre. No importa si no entendemos nada, Dios sabe. Obedezcamos, esperemos y veamos cómo Él actúa. En la eternidad, Dios se confrontó con la mayor de las crisis, la entrada del pecado en su universo perfecto. No es de extrañar entonces que no la enfrentara de la forma en que podríamos esperarlo nosotros. Se trataba de un conflicto que no implicaba solo a un mundo, sino a todo el universo. El carácter de Dios había sido puesto en tela de juicio. Dios mismo estaba siendo juzgado. Su gobierno había sido desafiado. Estaba en juego la suerte de toda la creación. Y la pregunta es, ¿cómo respondería? ¿Con una fuerza masiva? ¿Con su poder superior? ¿Extinguiría la rebelión con una explosión atómica? La expulsión de Satanás y sus seguidores fuera del cielo fue un paso necesario, pero no puso fin al conflicto. Y la pregunta es, ¿cómo se resolvería el asunto ante la mirada del universo? ¿Cómo haría para desenmascarar el carácter del acusador ante todos los mundos? ¿Cómo haría para vindicarse como un Dios de amor y comprensión? Y a la vez, ¿cómo crearía una vía de escape para una raza perdida en un planeta distante? No, amigo y amiga, no esperes comprenderlo. Este, como muchos otros temas, excede a nuestra inteligencia. Y Dios tomó una decisión. Pelearía contra la rebelión, muriendo en una cruz. ¿Un plan extraño? ¿Incomprensible? ¿Inesperado? ¿Trágico? ¿Extremo? ¿Costoso? Sí, todo eso y mucho más. Algunos también lo han llamado locura e insensatez. Y cuando llegó el momento, el Hijo de Dios, en cuyo corazón había estado guardada su misión, el Calvario, por mucho tiempo, vino personalmente a este planeta para llevar a cabo el plan y para desafiar el gobierno de Satanás. Y Jesús llevó su extraño plan de manera que parecía violar todas las leyes del entendimiento. Ahora, uno esperaría que alguien que tiene una misión tan especial llegara con una gran fanfarria. Pero en vez de ello, Jesús nació en un establo y vivió su vida cercano a la pobreza. Creció en un pequeño poblado y confinó su ministerio a 3 años y medio en un país pequeño e insignificante. Nunca lideró un ejército, ni una marcha de protesta, ni una revolución. Se buscó las peores amistades posibles, ladrones, prostitutas. Evitó los lugares de reunión. Pasó el tiempo sanando en lugar de programar una agenda electoral. Y perdió su tiempo hablando con las personas que se juntaban a su alrededor en las laderas de las colinas o frente al mar. ¿Por qué no pospuso su venida a este planeta hasta la llegada de la televisión y las redes sociales? Hubiera podido captar la atención de todo el mundo de la noche a la mañana.
¿No hubiera sido eso lo más sensato? Pudiera parecer que Jesús murió a los 33 años sin dejar su marca en el mundo. Y sin embargo, hasta el día de hoy, millones de personas estarían dispuestas a dar su vida por el humilde maestro que enseñó, sanó y amó en silencio, y finalmente murió en nuestro lugar. Hasta la historia se divide antes y después de su nacimiento en este mundo. Y es especialmente sorprendente la forma como Jesús eligió a sus más íntimos, los líderes en cuyos hombros descansaría su obra cuando le llegara el momento de abandonar este planeta. Uno esperaría que buscara a alguno de los líderes religiosos que habían hablado con él en el templo cuando tenía 12 años y le dijera: escucha, recuerdo tu mente brillante, estoy listo para comenzar mi ministerio público y me gustaría que estuvieras en mi equipo. Pero para buscar a sus ayudantes se dirigió a los muelles, convirtió en teólogos a un grupo de pescadores. ¿Por qué? Si los palacios estaban llenos de grandes hombres. ¿Por qué si el país era un enjambre de escribas y fariseos que conocían la ley de atrás para adelante, al derecho y al revés? ¿Pescadores? ¿En qué estaba pensando? ¿Sería porque solo los pescadores estaban dispuestos a que les enseñara? Escucha lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 y 27. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea que aquellos humildes e incontaminados pescadores se convirtieron en devotos discípulos de Jesús. Creyeron que era el Mesías prometido, aunque Jesús nunca se comportó como se esperaba que lo hiciera el Mesías. ¿Y Judas? Ay, Judas, él era el más talentoso de los 12. Judas, considerado por los demás discípulos y por sí mismo como una gran adquisición para el equipo. Judas, quien pensaba que Jesús necesitaba un poco de asesoramiento en relaciones públicas. Judas, que pensó que Jesús estaba perdiendo todas las oportunidades, como la de liderar una revuelta contra Roma y recuperar el trono de David. Judas no podía comprender a Jesús. ¿Cómo es que Jesús dejaba pasar todas las oportunidades? Daba la impresión de que no tenía sentido del momento. Y cuando la ola de la opinión pública había girado en su favor y el pueblo estaba listo para coronarlo como su rey, envió a la multitud a sus casas y se retiró a la montaña para orar. Parecía que no tenía estrategia. Si alguna vez pretendía tomar el trono, debería buscar alguna estrategia. Y si no, ahí estaba Judas para echarle una mano. Finalmente, el colmo para la mente y la inteligencia de Judas llegó durante la fiesta en la casa de Simón. Jesús, que podría haber sido ungido como rey, permitió que una mujer de dudosa reputación derramara el fragante y costoso contenido de un recipiente de alabastro sobre su cabeza y sus pies. ¡Qué desperdicio! A saber cómo lo había conseguido. Luego ella se arrodilló, llorando y humedeciendo sus pies con las lágrimas para secarlos con sus largos cabellos. Y Jesús la defendió diciendo que había ungido su cuerpo para la sepultura. Oh no, eso era demasiado. Ni estrategia, ni plan. Jesús nunca sería rey si él no lo empujaba a ello. De modo que en lugar de confiar en Jesús, Judas confió en su propia inteligencia, ajeno al terrible peligro que esto conlleva. Traicionó a su maestro por unas pocas monedas para impulsarle a tomar su puesto en el mundo, para obligarle a revelarse como el Mesías y ejercer su reinado. Puso su inteligencia por encima de la confianza en Dios y se equivocó estrepitosamente. Jesús no solo no se defendió y no se comportó como el león de Judá que Judas esperaba, sino que se portó como un manso cordero que fue llevado al matadero, vendido por uno de sus amigos.
roto por la culpa y el dolor. Ahora Judas se suicidó. Y al igual que muchos dirigentes de Israel, Judas hubiera aceptado de buena gana a Jesús como el león de Judá, pero no como el cordero que debía ser quebrantado. Querían un conquistador, no querían un siervo. Hasta los discípulos más íntimos de Jesús se desilusionaron. No entendían nada. No comprendieron que Jesús no había venido a dirigir la revuelta contra Roma, ni a tomar el trono de David. Jesús se encarnó como un ser humano y nació en este mundo para que lo crucificaran. Había venido a este planeta con ese propósito. El sendero desde Belén llegaba directamente hacia el Calvario. Jesús dejó que lo pusieran en una rústica y astillada cruz de madera, el odiado método de tortura de la opresión romana. No ofreció resistencia cuando los soldados lo clavaron y alzaron la cruz. Y ahora aquel que había venido a salvar a otros parecía necesitar que alguien lo salvara a él. Sus torturadores lo miraban burlonamente y decían sin compasión, como dice San Mateo capítulo 27, versículo 42. ¿A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar? Todo parecía ser un gran error. Satanás se frotaba las manos creyéndose vencedor. Y hasta sus discípulos se habían escondido. San Lucas 24:21 nos dice que en sus corazones ellos razonaban de la siguiente manera: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero mientras que sus amados dudaban, un ladrón le pedía a Jesús que se acordara de él cuando entrara en su reino celestial. Y un extraño llamado Simón le agradecía a Dios por el privilegio de llevar la cruz. Y un centurión romano decía: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Amigo y amiga, lo que sucedió aquel día en el Gólgota les pareció una insensatez a los hombres, pero Dios sabía lo que hacía. Lo que parecía un tremendo error era la más brillante manifestación de amor que podría haberse realizado. Lo que parecía una derrota ignominiosa resultó ser la hora más sublime de la victoria del amor. Es que la cruz desenmascaró al enemigo de Dios ante todo el universo. La cruz selló la suerte de Satanás. La cruz conquistó a la muerte. La cruz vindicó eternamente el carácter del Padre. La cruz respondió a todos los cargos del acusador. Y la cruz demostró quién era el que se interesaba por nosotros. Jesús logró en la cruz nuestra libertad. Escucha nuevamente al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. La insensatez del Gólgota no tenía sentido, pero la sabiduría de los intelectos más brillantes de la tierra palidece ante ella. El mensaje de la iglesia primitiva no eran las noticias de una victoria militar, como hubieran querido. La nueva que se esparció por todas partes era: Jesús es el Señor y lo habéis crucificado. No hizo que los hombres avanzaran deprisa para ponerse junto al ganador. Los hizo caer sobre sus rodillas preguntándose: ¿cómo podremos limpiar nuestras manos? Amigo y amiga, el mensaje sigue siendo el mismo hoy. ¿Dónde puedes limpiar tus manos? ¿Dónde puedes librarte de tus culpas? La respuesta es que debes acudir a la cruz del Gólgota. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese poder está en las heridas de sus manos. En esas manos heridas hay poder suficiente para elevarte. No importa quién seas ni cuán hondo hayas caído. Te insto ahora mismo
a que por fe lleves tus culpas a la cruz del Gólgota para que seas limpiado. ¿Quieres unirte conmigo en oración? Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias por darnos esperanza por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por amarnos tanto al punto de dar a tu único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a comprender mejor lo que esto significa para nosotros. En el precioso nombre de Jesús, quien murió por nosotros, oramos. Amén. Amigo, amiga, ha llegado el momento de despedirnos. Hay muchas cosas que de este lado de la eternidad no comprendemos, pero de una cosa sí podemos estar seguros, y es el amor de Dios por cada uno de nosotros, incluso aún antes de que hayamos nacido. Ante ti tienes ahora la decisión más importante de tu vida, con Jesús o sin Él. Si le eliges, Él promete cambiarte la vida. Sus planes a veces nos resultarán incomprensibles, pero confiemos en Él, porque son los mejores para nuestra vida. El Todopoderoso puede transformar aparentes fracasos en triunfos. Así que te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Que Él te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.